Finalmente, llegamos a la vía rápida. En este video vamos a empezar a revisar cuál es el itinerario de la vía rápida. De esta famosa estrategia que, según el autor del libro La vía rápida del millonario, nos dice que es el camino correcto para obtener tu libertad financiera. Y pues en este primer video vamos a hablar precisamente de eso, del itinerario que tú debes seguir para pues poder circular por esta vía rápida y conseguir los resultados que estás buscando. La persona que circula por la vía rápida tiene una característica fundamental, que es que tiene el control total y absoluto de todas las variables. Es decir, no le deja el control a otra persona, a otra empresa, o a lo que pase, o a la vida, o a la salud, no, en absoluto. Tiene el control total de todas las variables y obtiene el máximo incremento y el máximo rendimiento de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Por eso dice que el eje central de la vía rápida es tener tu propio negocio. Es decir, si tú quieres circular por la vía rápida, necesitas tener tu propio negocio. Si tú quieres circular por la vía lenta, serás siempre un empleado. Y esa es, digamos, la diferencia más grande. Pero existen muchísimas otras diferencias que las vamos a ir analizando a continuación y pues que de igual manera te vamos a comentar ya de forma clara y precisa cuáles son los caminos que tú debes tomar. Existe una historia en este capítulo que a mí me encantó, me fascinó y me parece muy interesante porque de una u otra manera ejemplifica lo que vive la gente todos los días. Te la voy a contar y te la voy a contar con el objetivo de que tú te des cuenta de cuáles son los símiles que existen con la vida diaria entre personas de la vía rápida y personas de la vía lenta. ¿Ok? Esta parábola habla sobre la historia de un faraón egipcio y sus dos sobrinos. En el libro pues habla de unos nombres un poco raros, así que nosotros vamos a tropicalizar los nombres. Vamos a llamar a que sus dos discípulos, los sobrinos de este faraón eran Pedro y Pablo, ¿de acuerdo? Entonces resulta que el faraón les encarga a sus dos sobrinos a construir una pirámide y les dice, mira, tienen que construir esta pirámide. El momento que ustedes, si lo logran, si acaban de construir esta pirámide, tendrán nivel de faraones, pues pertenecerán a la realeza, tendrán todas las riquezas, vivirán felices y tranquilos por el resto de su vida. Pero si no lo logran, pues simplemente no tendrán absolutamente nada. Los dos sobrinos resulta que aceptaron el reto. Pedro y Pablo se pusieron a trabajar inmediatamente. Pero hubo una diferencia. Resulta que Pedro inmediatamente pues empezó a ver el lugar donde hay que construir la pirámide, se puso a trazar, vamos a trazar desde aquí para acá vamos a poner las piedras, inmediatamente se puso a acarrear piedras y entonces acarreaba piedras muy pesadas y las colocaba y al siguiente día trabajaba más horas y más duro y acarreaba una piedra más pesada y la ponía allí y al otro día trabajaba más horas y más duro y así pasó el primer año de su vida. Resulta que después de un año se dio cuenta que había hecho un gran trabajo y que prácticamente ya el primer piso de la pirámide estaba ya construido. Entonces se sintió muy orgulloso de él mismo y dijo, wow, he avanzado significativamente. Ha sido un año de trabajo arduo, muy duro, pero aquí están los resultados. Primer piso prácticamente listo, primero de 12. ¿De acuerdo? Resulta que un día se va a ver Pedro, se va a verle a su hermano Pablo, que pues nunca hacía nada, no estaba construyendo nada, su pirámide seguía en cero. Y se va a verle y resulta que él estaba trabajando ahí en su casa, en el garaje, pues construyendo alguna cosa extraña que más parecía un aparato de tortura. Y entonces resulta que Pedro le dice, oye Pablo, pero no estás construyendo la pirámide, ¿qué te pasó? Y Pablo le dice, pues no, estoy acá, estoy construyendo, no, pero no estás haciendo nada, yo veo que ni una piedra no has puesto. Y entonces Pablo le dice, déjame hermano, estoy haciendo lo que yo tengo que hacer. Y entonces Pedro no entendía y le dice, pues definitivamente yo creo que el faraón te va a castigar y te va a condenar a la muerte por esta traición que estás haciendo. Y Pablo le dice, pues definitivamente tu ansiedad de poder y tu amor al dinero han hecho nublar tu entendimiento y no te das cuenta de lo que realmente estoy haciendo. Pues Pedro no entendía mucho y finalmente salió molesto, enojado, disgustado y simplemente lo dejó allí.
Al siguiente día empezaba el segundo año de la construcción y resulta que Pedro empezó a construir el segundo piso de su pirámide, pero se encontró con algo muy difícil. Las piedras eran muy pesadas. Y entonces ya no era tan fácil como simplemente traerlas y ponerlas en el primer piso. Ahora tenía que subirlas al segundo piso. Y entonces resulta que no lo podía hacer. Y entonces buscó soluciones, qué es lo que hacía, cómo lo manejaba, pues, y no sabía qué hacer hasta que finalmente alguien le dijo, mira, la única forma es que definitivamente trabajes en tus músculos, te hagas mucho más fuerte para que puedas subir las piedras al segundo piso. Entonces resulta que fue pues Pedro a buscar al hombre más fuerte de la comunidad y le dijo, enséñame cómo ser más fuerte. Entonces este hombre le dijo, no te preocupes, yo te voy a entrenar. Y entonces resulta que Pedro invirtió tiempo, invirtió dinero porque tenía que pagarle a esta persona que le enseñaba a ser más fuerte. Aparte tenía que invertir en una dieta súper estricta para ser mucho más fuerte. Y entonces después de invertir mucho tiempo y mucho dinero, resulta que estaba cada vez más fuerte. Y entonces ya pudo, después de 3 meses de trabajo, subir la primera piedra al segundo piso. Y entonces se sintió orgulloso y dijo, pues bueno, vamos, primera piedra, vamos por la segunda. Y entonces cada día tenía que entrenarse más y más para ser más fuerte. Todo su dinero se iba en su entrenamiento para ser más fuerte y poco a poco subía una piedra, subía otra piedra y así se fue el tiempo. La gente usualmente le apoyaba, iba a ver cómo trabajaba, con el ahínco, con la entrega, con la dedicación con la que trabajaba Pedro. Y Pablo, pues Pablo seguía trabajando allí en el garaje de su casa, construyendo esta máquina toda rara, llena de poleas y cuerdas y cosas raras. Pasaron un año más y resulta que Pedro no pudo alcanzar, no acabó de construir el segundo piso. Pasó un año más, habían sido ya 3 años. Y Pedro a los 3 años recién veía que el segundo piso tenía un 80% de avance. Por lo cual a veces se sentía feliz, a veces se sentía frustrado. Resulta que un día toda la gente que usualmente veía cómo trabajaba Pedro se fue hacia el centro del pueblo y se produjo un alboroto grande. ¿Qué había pasado? Pablo finalmente había sacado la máquina que llevó construyendo 3 años. Ese día, pues Pablo sacó aquella máquina y la puso en funcionamiento. Y la máquina inmediatamente empezó a jalar las piedras y a colocarlas, a jalar las piedras y colocarlas, a jalar las piedras y colocarlas. Y resulta que cuando Pedro se dio cuenta, pues habían pasado no más de 30 días y Pablo había acabado de construir el primer piso. Lo que a él le tomó un año, Pablo lo había hecho en 30 días. Habían pasado 60 días más y resulta que Pablo ya había terminado el segundo piso con su máquina. Y Pedro no acababa el segundo piso. Entonces Pedro se sintió frustrado porque pues veía que Pablo avanzaba muchísimo más rápido que él y con mucho menos esfuerzo, porque construyó una máquina que hacía el trabajo por Pablo. Pasó el tiempo. Resulta que, claro, obviamente mientras seguían subiendo los pisos, del trabajo era mucho más arduo. Después de 5 años de trabajo, pues 3 construyendo la máquina y 2 ejecutando el proyecto, Pablo terminó de construir la pirámide. El faraón lo felicitó, le hizo parte de la familia real, le dio todas las riquezas que había prometido y Pablo no tuvo que volver a trabajar nunca más en su vida. Pedro, por el contrario, siguió todos los días esforzándose por construir la pirámide y todos los días trabajaba y trabajó muy duro durante 20 años de su vida. Después de trabajar 20 años de su vida, había creo que culminado el 60 o 70% de la pirámide, pero finalmente un día, después de un trabajo muy duro, le dio un infarto fulminante y terminó su vida. Nunca pudo terminar de construir la pirámide, mientras que Pablo pues vivía lleno de lujos, una vida tranquila, relajada y se consagró como un inventor, como una persona muy importante en Egipto, y el día de su muerte lo enterraron junto con el faraón en la pirámide que él mismo había construido. Esta parábola me llamó muchísimo la atención y seguramente tú debes haberle encontrado ya los símiles de esto que te acabo de contar con respecto a la vida real. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la percepción que tiene la persona de la vía rápida? ¿Cuál es su mapa mental, su percepción con respecto, por ejemplo, a la deuda?
La deuda es muy buena, siempre y cuando la deuda me permita crear activos que me generen ingresos pasivos. No deuda para comprar un carro de lujo que pues me va a permitir lucirlo frente a otras personas, pero que no me genera ningún ingreso, por el contrario, me genera muchos gastos. Entonces la deuda es buena siempre y cuando la esté utilizando para crear activos que me generen ingresos pasivos. El tiempo. La percepción de la gente de la vía rápida es que el tiempo es limitado y de ninguna manera voy a cambiar tiempo por dinero. El tiempo es lo más preciado que tengo y pues vale mucho más que cualquier dinero. La formación. La formación es sumamente importante para crear nuevos activos, pero no para buscar un mejor empleo o para buscar un mejor salario, no para endeudarme en formación para que simplemente pueda ganar más dinero. No, la formación es buena siempre y cuando me permita a mí, en base a esa formación, tener más conocimiento para crear nuevos activos. El dinero es abundante en el mundo. El dinero está allí y simplemente está a la disposición de las personas que tienen el coraje y la valentía simplemente de tomarlo. Las fuentes de ingresos. Las fuentes de ingresos son infinitas. Existen muchas fuentes de ingresos, pero debo centrarme en obtener fuentes de ingresos que sean activos, que me produzcan ingresos pasivos. La riqueza. Pues la riqueza es simplemente tener la paz y la tranquilidad de que puedo ser libre, tener el control de todo, tomar las decisiones que yo quiera e inclusive ayudar a otros cuando yo lo desee. Son los mapas mentales de la gente que está en la vía rápida. Existe una diferencia muy grande entre hacerte rico deprisa versus hacerte rico fácilmente. Son dos cosas muy diferentes y la gente usualmente las confunde. ¿Por qué razón? Porque te venden en el mundo la idea de hacerte rico fácilmente. Te dicen, ¿cómo puedes ganar dinero fácilmente? ¿Cómo puedes hacerte rico fácilmente? Y te venden la idea de fácilmente. Y no existe nada fácil en la vida. Igual, si tomas la vía rápida, tienes que trabajar y esforzarte, como lo hizo Pablo por 3 años. Estuvo construyendo ahí una máquina y la gente no veía los resultados, pero él estaba construyendo su máquina durante 3 años. Entonces no hay nada fácil, sí rápido, pero no fácil. Entonces no te confundas, la vía rápida del millonario te dice que llegar a ser millonario es rápido, pero no fácil. La gente que te vende una vía fácil, pues seguramente te está vendiendo algo inexistente. En el libro de la vía rápida del millonario te venden un camino rápido, pero no fácil. Pero te indica qué es lo que tú tienes que hacer para que puedas conseguir los resultados. En resumen, ¿qué es aquello que te va a permitir formar parte de esta vía rápida? Todo aquello que sea algo sistematizado, todo aquello que te permita a ti crear cosas que lo puedas vender hacia otras personas de forma sistematizada. Te estoy hablando, por ejemplo, de crear aplicaciones, crear cursos digitales, escribir libros para después venderlo, crear sistemas de software que permitan después distribuirlo hacia muchas personas, crear sistemas que automaticen procesos, ya sea procesos físicos, ya sea mediante aplicaciones o diseño de aplicaciones o de programas que permitan automatizar, crear negocios que funcionen sin que tú tengas que estar allí todo el tiempo, crear negocios que funcionen de manera independiente a tu tiempo, que otras personas lo puedan administrar. Como ves, en resumen, todo aquello que es sistematizado te va a permitir formar parte de la vía rápida. Ahora, seguramente vas a decir, ok Diego, sí, ya te entendí, ya sé que tengo que crear mi negocio, ya sé que debo crear algo que sea sistematizado y que me permita independizar mi tiempo de mis ingresos, pero dame ejemplos claros, muestras claras. En los siguientes videos vamos a estar hablando ya más claramente de la vía rápida, de qué cosas debes hacer para conseguir resultados y de cuáles son las 5 opciones puntuales que tú puedes aplicar para formar parte de la vía rápida. Opciones que nosotros mismos las hemos aplicado y que definitivamente cambiaron mi vida. Y por esa razón es que decidí hacer esta serie de videos que de corazón espero que te sirvan de verdad y te ayuden a obtener más y mejores resultados y te ayuden a formar parte de esta vía rápida. Nos vemos en el siguiente video. Que la pases muy bien.